comenzar. Ya, entonces, bueno, nosotros hemos visto, desde que empezamos a ver magnetismo, que es esto que aparece, este fenómeno que aparece cuando hay cargas que están en movimiento, en contraste con lo que vimos en toda la primera unidad del curso, que eran cargas estáticas, ¿sí? En la electrostática. Cuando ya las cargas se estaban moviendo, empezamos a hablar de fenómenos magnéticos que aparecen. Y vimos cómo interactuaban entre ellos, cómo se veían entre ellos estos cuerpos, sí, podemos llamarle cuerpos, sistemas donde las cargas estaban en movimiento, donde habían corrientes. Y cuantificamos eso a través de la fuerza magnética, ¿sí? Vimos que había una expresión cuando había una carga que estaba moviéndose con una cierta velocidad, una velocidad v en presencia de un campo magnético. Le agregamos el término de la fuerza eléctrica en caso de que existiera una fuerza eléctrica, y teníamos la ley, la fuerza de Lorentz, digo. Después vimos qué pasaba si teníamos alambres con corriente, con alambres con cargas moviéndose, interactuando, y también pudimos cuantificar cuánto varía la fuerza, ¿sí?, que sentía un alambre, por ejemplo, debido a un campo magnético, pero nunca hasta ahora hemos hablado de dónde viene ese campo magnético, que era el que estaba sintiendo este alambre o esta carga que hacía que sintiese una fuerza sobre él. Siempre había un campo que ejercía una fuerza sobre cargas y movimiento, pero no sabíamos de dónde venía. Es una forma de ordenar el curso, ¿eh? No todos los cursos se ordenan de la misma manera. Hay muchos cursos que parten con esto que vamos a ver hoy, que es la cuantificación del campo. Cómo yo puedo obtener, a partir de un sistema donde cargas se están moviendo, cuál es el campo que producen. El curso en este caso lo planteamos al revés, partiendo de la idea de la interacción, de la fuerza magnética. Pero lo que vamos a ver ahora es justamente lo que nos estaba faltando, para entender de dónde venía ese campo que ejercía fuerza, que es la ley de Biot-Savart. Cuando tenemos entonces, y eso lo dijimos al inicio de la parte de magnetismo, cuando tenemos cargas en movimiento, corrientes o imanes, es cuando aparece un campo magnético alrededor. Nos centramos, porque esto del magnetismo de imanes ya está más enfocado hacia el curso de física del estado sólido. Pero en este curso nos centramos en lo que son las corrientes que producen campos magnéticos. Y dijimos eso solamente en las clases anteriores. Dijimos, las corrientes circulando producen campos magnéticos, pero nunca dijimos cuánto. Nunca cuantificamos el campo magnético que producía. Entonces justamente ahí es donde viene la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es la especie de equivalente a la expresión integral del campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico, recuerden, aquí ni siquiera mire la integral todavía del campo magnético, sino que veamos la del campo eléctrico. Decía que yo tenía la constante K, que bueno, que era 1 partido por 4 pi epsilon 0, ¿cierto? Y la integral de un elemento de carga, que es el que producía el campo, y partido por R cuadrado, R tongo. Esto era la expresión del campo eléctrico. Tenía una distribución continua de carga, un dq. En el caso del campo magnético, la expresión equivalente a esta, la expresión integral para obtener el campo magnético producido por una corriente circulando, una corriente aquí en este alambre amarillo circulando, se parece un poco, ¿sí? Porque tiene, fíjense bien, tiene acá adelante una constante, mu 0 partido por 4 pi, en vez de en 1 partido por 4 pi epsilon 0. Tiene la dependencia en el espacio, el R cuadrado, que tenía el campo eléctrico. Tiene el R tongo, pero de una manera extraña, porque está metida, está aquí como mezclada con un otro vector, un dl, a través de un producto cruz. Esto es lo que hace complicada, tal vez un poco más complicada que la expresión integral del campo eléctrico, la expresión, el producto cruz que está acá. Y en vez del dq, que es el que producía el campo eléctrico, porque la carga en el fondo es la que produce el campo eléctrico, ¿no? En el caso del campo magnético, lo que produce el campo magnético es la corriente. Entonces tengo una corriente, pero una corriente que circula en alguna dirección en particular. Y ese dl que aparece acá, en la expresión del campo, y aquí voy a borrar esta, perdón, no quería borrarlo todo, quería borrar solo esto, claro. Esa corriente que está ahí, que aparece como una constante acá afuera de la integral, pero en realidad podríamos uno colocarla acá adentro, IDL. Si uno coloca IDL dentro de la integral, vamos a borrar eso, ahí, IDL, y la sacamos acá,
Entonces, todo esto que está acá es lo que produce entonces el campo magnético que estoy finalmente calculando. La idea de la expresión, al igual que la del campo eléctrico, es que yo estoy a una distancia r, o sea, no a distancia, sino hay un vector r, posición, que tiene un tamaño r, aquí la magnitud de ese vector, tiene un vector unitario asociado a ese vector posición, el unitario es r tongo, y tengo lo que tengo adicional es el IDL. El IDL es el I de la corriente y el DL tiene que ver con la dirección de la corriente. Fíjense acá en el dibujo, entonces tengo una corriente circulando en el alambre amarillo. Mi DL es el pedacito de largo que yo tomo y la dirección del vector es la dirección en que circula la corriente. En este caso ahí bueno, puede ser izquierda, derecha, no sé, vamos a ver las configuraciones posibles. Entonces, y aquí limpio todo, así se ve la expresión de el cálculo integral del campo magnético. Esta expresión de acá se conoce como ley de Biot-Savart. Biot-Savart, entonces, es la expresión integral para obtener el campo magnético y le sirve general para cualquier configuración que lleve corriente. ¿Sí? De la misma manera que cuando vimos con campo eléctrico, que el campo eléctrico se podía obtener por la expresión integral, y que en algunos casos, por ejemplo, se podría, si tenía una cierta simetría del sistema, yo podía aplicar la ley de Gauss. Bueno, en el caso del campo magnético también la idea es la misma. Esta expresión es para cualquier tipo de distribución de corriente. Y en algún momento más adelante, una vez que ya perfeccionemos este cálculo del campo magnético, vamos a llegar a una forma alternativa, más simple, pero que es limitada a ciertas configuraciones, donde vamos a poder obtener el campo magnético a través del el equivalente, el símil de la ley de Gauss, que en el caso magnético se llama ley de Ampère. Ahí me estoy adelantando un poco, pero es para hacer la analogía con el caso eléctrico, ¿sí? Entonces, la regla de la mano derecha, aquí en este dibujito que está abajo, bueno, ya hemos hablado de la regla de la mano derecha, ¿no? No estoy, sigue sin gustar mucho esta cosa de los tres dedos, pero claro, la idea es que si tienen dos vectores que están en un plano, en este caso los dos vectores son estos, los que están en el producto cruz. Aquí es el A y el B, ¿cierto? Aquí A cruz B, ¿cierto? Aquí el de L es un vector y el R tongo, el de R posición es el otro vector. Entonces, fíjense en el dibujo que está acá a la izquierda. El R es el vector en negro. El de L es el vector que está, bueno, aquí está dibujado en verde, pero podríamos dibujarlo sobre el mismo de L. Y va así. Y esos dos están contenidos en un plano. En este plano que podría llamarle yo X, Y acá hacia arriba es Z. Entonces el DL y el R tongo están en el plano XY. Y el campo magnético entonces, como consecuencia, tiene que estar en dirección perpendicular a ese plano. Así como está en la mano derecha aquí en el dibujo, acá también se ve entonces, fíjense, el elemento de campo magnético sale perpendicular al plano XY. La regla mano derecha me dice entonces, tengo el DL va para allá, mi R va hacia allá, y por tanto mi R vector, así que mi R tongo también va en la misma dirección, el R vector y el R tongo van en la misma dirección. Entonces tengo mi DL cruz R tongo. Y ahí utilizo la regla de la mano derecha. Entonces apoyo el canto en el primer vector, que es mi DL, y giro la mano derecha hacia el otro vector, que es el R tongo. Y ahí mi pulgar me muestra que la única manera de llegar, aquí lo estoy apoyando por abajo, es como si estuviera el vector, déjeme dar vuelta el lápiz. Se nota que aquí está la tapa del lápiz, ¿no? Ahí. O a lo mejor tengo alguno que tenga la tapa más que no te más. Aquí, este. Ya, entonces, hacia allá está la cabeza del vector DL. Y hacia acá está la cabeza del vector R tongo. Entonces yo no puedo, si apoyo la mano en el vector R, tendría que darme la vuelta completa para llegar a este otro vector que está acá. Entonces la única forma de hacerlo es apoyo mi mano, el canto de mi mano, que es la que me manda, digamos, por el punto de partida, la apoyo acá, por abajo. Y ahí giro hacia donde está el otro. Apoyo el canto y giro entonces hacia donde está el otro vector, que es el R tongo. Y el pulgar me dice hacia dónde da el producto cruz.
y en este caso hacia abajo, como se ve ahí en el dibujo. ¿Ya? Entonces, la regla de la mano derecha. Cuando lo ven cuando uno lo ve en persona ahí en la sala y todo, como que, claro, ahí generalmente queda más claro. Trato de hacérselos aquí, pero bueno, con los recursos que tenemos más limitados. Pero esa es la idea del producto cruz y la mano derecha. Entonces, ese es nuestra expresión integral del campo magnético, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces en la clase ahora es un ejemplo. Yo les voy a mostrar cómo aplicar esta expresión para un problema, los clásicos, las geometrías más simples tal vez, donde se puede resolver en forma integral el campo magnético. Y para eso voy a mostrarles qué pasa si tengo un alambre que lleva corriente, aquí fíjense de izquierda a derecha, un alambre que lleva corriente I, el alambre tiene largo 2A. Yo no sé por qué aquí, en realidad uno debería borrar esa raya que está en medio. Bueno, ¿saben qué? Voy a tratar de borrarla porque esto como que les da a ustedes a entender que... A ver si lo puedo borrar. Sí. Ahí. Ya, porque en los certámenes, claro, estas cosas no vienen así, pues. No vienen con ayudas de cómo plantearlo, sino que viene el alambre, ¿no? Con suerte viene el enunciado, ¿no? Ya, entonces, asumamos que es así. Sabemos que el largo del alambre es 2A, ¿sí? Y la corriente va hacia la derecha, de izquierda a derecha. Y me piden entonces a una altura h. Aquí esto está a una altura h del alambre, el campo magnético. Eso es lo que me piden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para aplicar la expresión integral? La misma cosa que tengo que hacer para el campo eléctrico. Lo primero, porque aquí es un vector el que tengo que encontrar, el vector R tongo. Y eso significa que tengo que encontrar el vector posición. Entonces, para encontrar el vector posición, yo tengo que ubicar la cola del vector posición, porque yo sé que va hacia donde quiero calcular el campo, que es el punto que está aquí arriba. Pero no sé dónde colocar la cola del vector. Entonces, eso significa que tengo que primero definir, y es la misma idea que con el campo eléctrico. En el campo eléctrico ubicamos un dq, ¿se acuerdan? El dq era el que ubicábamos. Aquí lo que tenemos que encontrar es un elemento de corriente, un IDL. Ese es el que tenemos que ubicar en algún lugar. Entonces yo voy a ubicar el elemento aquí abajo. Ese va a ser, ese que está ahí en rojito, va a ser mi elemento de L. Mi elemento de largo por donde está circulando la corriente. Y cuando hago eso, entonces puedo dibujar mi vector posición. Este procedimiento es el mismo procedimiento del campo eléctrico. Hasta aquí no hay novedades, solo que lo único que en vez de dibujar un dq, yo aquí tengo que dibujar el elemento de L. El que está ahí, de L. Y después, ¿quién se acuerda de lo que venía después? ¿Alguien se acuerda cómo era lo que teníamos que hacer después que teníamos el vector posición dibujado? Porque siempre esto partía con un buen dibujo. Teníamos el vector posición dibujado, pero algo nos está faltando ahí para poder escribir vectorialmente ese vector posición. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que seguía? Las componentes. Ya, perfecto, pero para definir las componentes había algo que yo tenía que definir antes de eso. Algo que no era el origen. Excelente, Tamara. El origen. Entonces, en este ejercicio, así como está planteado, pero ustedes saben, tienen la libertad de escoger el origen como ustedes quieran, pero así como está escrito aquí la pauta, el origen fue puesto acá, en el centro. ¿Ya? Entonces, claro, aquí me voy a pasar a la siguiente slide, porque en realidad era esto solamente para mostrarles que aquí ya está como medio sugerido cómo escoger el origen y todo, pero en un problema de certamen esto no va a estar, entonces ustedes van a tener que partir desde el mismo cero que yo les acabo de decir. Entonces, claro, acá se dibuja el DL, se coloca el vector posición y se define el cero, que insisto acá está sugerido. ¿Por qué? Porque está al medio y para un lado es menos A y para el otro lado es más A. Entonces está como diciendo que el cero está al medio, ¿no? Si yo lo hubiese puesto al extremo izquierdo, habría sido 0 a la izquierda y 2A a la derecha, por ejemplo. Y si hubiese puesto el 0 a la derecha, habría sido menos 2A hasta 0, ¿sí? El largo del
de la barra. Pero bueno, así estaba definido la pauta, así que lo vamos a seguir haciendo así. Ustedes ya saben, pueden escogerlo de otra manera. Y cuando definimos el 0 es re importante, porque el 0 era el que nos permitía conectar el 0 con el elemento, que en este caso no es el elemento de carga, sino un elemento de corriente. Y ahí es donde aparece mi distancia. Como estoy a lo largo del eje X, esa va a ser mi X variable. Igual que en el caso del alambre con carga, la distribución lineal de carga que habíamos visto con campo eléctrico. Entonces mi dl, el largo, como está en el eje X, es de X. Y la dirección es hacia la derecha, porque la corriente está circulando hacia la derecha, entonces tiene dirección y tongo. Y ahí está entonces mi vector dl. Y nos está faltando el vector posición, el r, que aquí está dibujado. Ya sabemos que una componente es en X, o sea que el largo en el eje X es X, de hecho. Apunta hacia la derecha el vector, y hacia arriba. Eso significa que las dos componentes son positivas, y me acabo de acordar que aquí por algún error misterioso esto está de mal escrito. Aquí esto es más, ¿sí? El vector tiene las dos componentes positivas, apunta hacia la derecha y apunta hacia arriba. Así que estas dos componentes son positivas. Y bueno, entonces tenemos aquí también, por favor, consideren que esto tiene un signo más. Cuando queremos encontrar el vector unitario, aquí, dividimos por el tamaño del vector. ¿Se entiende que este es el vector posición? Me imagino, ¿no? O sea, este es la componente, la sombra está acá en X y hacia arriba esa es la sombra en Y. Entonces ahí están los dos largos. Y el R tongo entonces dividido por el tamaño, que es la hipotenusa. Entonces cuando tengo eso, al final, si fijan, estoy... A ver, déjame borrar esto para que no quede con tanta raya. Ahí, ahí. Entonces ya tengo el DL, que lo acabo de escribir, y tengo mi R tongo. Tengo esas dos cosas, y la magnitud ya la conozco, y tengo mi. Entonces tengo todo lo que necesito para... casi todo. ¿Qué es lo que me podría estar faltando en esta lista de cosas que estoy recopilando? Porque esta es una constante, así que esta también la tengo. Definir los límites de integración, ¿o no? Definir los límites de integración. Entonces ahí es donde también toma más importancia aún el 0 que ustedes definieron. El 0 les importa por la definición del X, pero además porque el 0 les permite definir lo que ya estaba medio sugerido, insisto, en el dibujo, que es aquí que la integración va entre menos a y a. ¿Ya? Entonces, entre menos a y a va los límites de integración. Y las otras cosas se van. Entonces tenemos todo el resto de las cosas y ahora lo que tenemos que hacer es meter todo dentro de la integral. Ya encontramos todo lo que necesitamos para calcularla, pero ahora tenemos que integrar. Obviamente el paso que yo no les dije es que hay que calcular un producto cruz. Y el producto cruz, bueno, hay formas de... Está la forma con el determinante. No sé si se acuerdan cómo se usaba esto, que era, coloco los vectores, aquí fíjense los dos vectores, es el de L cruz R tongo, entonces coloco el vector de L, que solamente aquí está escrito, en la primera línea, en esta línea de arriba, tiene solamente componentes en y tongo, entonces coloco ahí la componente. Y el otro vector, el segundo vector, lo escribo en la segunda fila, ¿sí? Y la segunda fila entonces está el vector R tongo, que tiene componentes, y aquí, disculpen nuevamente que es menos, pero ahí es más. Tiene X y tongo y HJ tongo. Y en K no tiene ni nada, así que es 0 en esta segunda línea del determinante. Entonces, y aquí déjenme borrar estas rayas, eso sigue siendo más ahí, así que lo dejamos. Claro, el denominador acá sale porque en realidad una vez que ustedes hacen el producto cruz, esto que pasa afuera como algo común. Saco hacia afuera del producto cruz porque es una constante, el efecto del producto cruz, que es la operación misma. Entonces queda afuera. Y hago el producto cruz. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esto es como la forma de hacerlo con determinante. No es mi favorita, pero es la forma más estándar en que he visto que los estudiantes hacen el producto cruz. Entonces, la componente I, esta que está acá, se multiplica esto por esto menos esto por esto. ¿Sí? Entonces sería 0 por 0 menos 0 por h. Después, la segunda, que sería, voy a usar otro color acá, j. La componente j se le coloca eso sí un menos adelante cuando es j, aquí va con un menos,
Y son las otras dos cosas que quedan. S con S menos S por S. Entonces, de X por 0 menos 0 por X. Y finalmente, la tercera, a otro color, es K, es positivo. Esto, bueno, aquí es más. A ver, para que usemos los mismos códigos de colores. Más, menos, más. Y acá con el K, entonces queda más Ktongo y se multiplica este por este menos S por S. Entonces queda X por H menos 0 por X. Aquí casi todo se va a 0, ¿no? Esto, 0, 0, 0, 0, 0. Y lo único que queda finalmente entonces es una componente en el eje Z. Esto es todo lo que queda. Que es justamente lo que está escrito acá. Estas tres cosas. Y ese denominador que pasa ahí también. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de calcular el producto cruz. Lo que no se les tiene que olvidar cuando usan esta fórmula del determinante es el menos que va ahí. Ese menos no se los olvide porque si no, bueno, en este caso no importaba porque todo era 0. Pero si no se anulan, que tengan un signo ahí que mal puesto, cambia todo el resultado. Entonces con eso encontramos lo que va aquí. Este producto cruz que va en el numerador. Borro todo. Y entonces reemplazamos. Aquí, ahí. Uy, aquí está todo escrito. Claro, ese producto cruz que el que acabamos de encontrar, aquí lo voy a, es este que está acá arriba. Ahí está escrito. Aquí, a ver. Ya, aquí no están puestos los límites de iteración, pero bueno, los vamos a escribir de menos a A, de menos a. Acá saca las constantes, salen las constantes, no sé por qué quedó esto. Esto era H, quedó mal escrito ahí. Era H, ¿no? Sí. Ya, era H, sí. Ya, entonces ahí salió la H fuera de la integral, aquí está la H. El Ktongo también, ahí está. Y el denominador era esta expresión elevado a 1 y esta expresión elevado a 1 medio. Así que queda la expresión elevado a 3 medios. Y el de X. Y esas normalmente se las damos por tabla y es esta que está acá, la resolución de esa integral. Y se integra entre menos A y A. Cuando hacen esa sustitución, entonces queda esta expresión que está acá. El campo tiene dirección en K. Acá arriba, X y el eje Z sale hacia ustedes. Entonces, aquí arriba, la dirección dice que es hacia nosotros, en el eje Z positivo, el campo. Y eso es cuando está arriba. ¿Sí? Lo habríamos podido saber la dirección, este es el tamaño, ¿no? Pero la dirección la podríamos haber sabido por la regla de la mano derecha. Y nuevamente la idea acá de la regla de la mano derecha es que la corriente va recta hacia allá y mi mano me dice cómo viene el campo girando. Entonces, en el dibujo, ¿cómo se ve eso? En el dibujo, ahí, aquí va, esa raya. Ahí. Claro, acá en el dibujo lo que yo tengo es como una especie de órbita alrededor. Oh, qué raro. Perdonen lo feo, pero ustedes. Ahí. Ay, qué fea me quedó la. Ya, ahí. Ay, no, me encuentro tan feo. Qué cosa más fea me queda esto. Ahí. A ver si me queda mejor. Si no me queda la segunda, no aguantamos con el. Ya, entonces. Ahí. No me quedo muy centrado, pero la idea es que estoy alrededor y como voy con la mano derecha al pulgar la corriente, entonces la mano gira hacia mí. Significa que aquí está mirándome y por aquí abajo si miro el mismo campo y lo mido, uy, estoy casi fuera del límite, queda así. Entonces el campo en realidad viene así. Justo aquí al frente va hacia abajo y así y así y va dando vuelta acá el campo alrededor de la corriente. Y eso es por regla de la mano derecha. Fíjense, hagan ustedes el ejercicio ahí. La mano me permite reproducir esta órbita circular y el pulgar me dice hacia dónde circula la corriente, hacia la derecha. Entonces ahí tengo la dirección. Pero bueno, en este caso, Biot-Savart directamente me da las dos cosas. Me da la dirección y me da la magnitud del vector campo magnético. Profe, ¿Sí? es que sabe, me perdí un poquito en cómo sacó el de X. No entendí muy bien cómo sacó el de X. ¿Cómo llegó a eso? Atrás. Ya, eso venía de antes. Espera, déjame borrar acá.
Claro, el dl, porque en la expresión de Biot-Savart está el dl, el vector dl, ¿sí? Que es el vector, como el vector largo donde va la corriente. Y tiene esta parte vectorial porque la corriente tiene un sentido de circulación. De ahí viene esa flechita que tiene el dl. Pero el dl en el fondo es un elemento de largo. Lo que pasa es que la parte vectorial es la asociada a la corriente como circula. Entonces, si este pedacito de L está a lo largo del eje X, es un dx solamente. La magnitud es un dx. Pero, como está escrito aquí abajo, es dx. Pero la dirección tiene que ver, este hitongo que aparece aquí, tiene que ver con cómo circula la corriente, que es de izquierda a derecha, entonces es en la dirección de los X positivos. Por eso es que tiene hitongo ahí. ¿Sí? Ah, ya capté. Muchas ¿Sí? gracias. Ya. Entonces, acá teníamos esa expresión. Ahora, mire la expresión y fíjense que está con las letras que tiene son el A y el H. ¿Sí? El A es el largo, tiene que ver con el largo. Entonces, ¿qué pasaría? Y aquí está simplificada, pero bueno, es la misma idea, no me está escrito más ordenadito, tal vez. Claro, bueno, ¿qué pasaría si el A se va a infinito? Entonces, aquí lo que hacemos es factorizar este denominador. Ay, perdón, apreté mal el botón. Ahí sí. Aquí sí. Claro, este denominador lo que hago es factorizarlo, esta raíz la factorizo por a cuadrado, entonces la saco de la raíz, la simplifico con el a de arriba, por eso ya no está acá, y lo que me queda abajo es esto. Esto es un truco para poder aplicar el límite, si el largo tiende a infinito. Y si el largo tiende a infinito en esta región, fíjense que si esto es muy, muy grande, entonces esto de acá, si esto tiende a infinito, entonces la expresión completa esta tiende a cero. Tiende a cero. Y entonces queda la raíz de 1. Y así entonces queda el 2 arriba, que se simplifica con el 4, queda el 2 abajo, y el h solamente en el denominador. Entonces al final el campo, si yo hago tender a infinito el largo del hilo, es un 0 por la corriente que lleva el hilo, partido por 2 pi h. H es la distancia acá a la que estoy. Así que en realidad uno podría ponerle una letra cualquiera, podría ser el i, la distancia, es que h suena como si fuera una constante, pero acá la idea es que es variable, ¿sí? Es la separación a la que estoy, no es altura porque en realidad esto es en 3D, recuerden que aquí uno puede considerar como que tienen una órbita alrededor, entonces todos estos puntos están a la misma distancia desde el hilo, todos es como si fuera un círculo aquí, el radio es la altura esa, que aquí solamente está como una altura. Entonces, bueno, y ahí encontramos esta expresión. Esta expresión la vamos a volver a ver más adelante, porque esto es justamente lo que se aplica para un caso particular, que es cuando el hilo es infinito. Recuerden cuando vimos Gauss que consideramos algunos casos que el cilindro era infinito y ahí se podía aplicar Gauss. Bueno, por ahí va un poco la aplicación de la ley de Ampère, la vamos a ver más adelante, pero cuando veamos Ampère, esta expresión les va a aparecer directa. Acá apareció deducida de una manera bien matemática, ¿sí? Que es aplicando los límites y qué sé yo. Pero Ampère, esto llega en directo casi. Pero recordémoslo ahí que depende de el campo de lo único que depende entonces es de la separación desde el alambre que lleva corriente. Acá la dirección en particular está escrita como K, Katongo, porque yo estoy precisamente calculando el campo en este punto, pero recuerden, aquí hay una órbita, entonces va a depender de dónde me piden el campo, es el valor que yo tenga de esa dirección. Porque si estoy justo al frente aquí, imaginemos que aquí está la órbita, y ahí va la vuelta completa y qué sé yo. Si estoy justo en este punto de acá, el campo viene así, ahí, entonces aquí justo viene hacia abajo. Y ahí entonces es el mismo tamaño, pero la dirección es menos j tongo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Este es el tamaño sigue siendo el mismo, pero la dirección va a depender de dónde estoy mirando en esa órbita circular. Ya. Entonces, borremos acá. La regla de la mano derecha es la que me permite ver eso. Y acá hay unos dibujos que aparecen en el Sir-Semansky que están bastante bonitos y como producidos, que muestran esto que les digo yo, como de la idea de la mano derecha, donde el pulgar les muestra lo que es recto. El pulgar les dice aquí la corriente va derecho. Y el giro de la mano, así como está ahí acostadito, les dice el campo, cómo está comportándose, que es el campo este que está en celeste, ¿sí?
gira como su mano. Obviamente que depende de la distancia, entonces, porque eso es lo que dice la expresión de Biot-Savart, donde está acá, acá. Depende de la distancia, disminuye con la distancia. Entonces, si yo dibujo los vectores campo, y aquí están escritas como las líneas, dibujadas las líneas de campo, pero si yo, y voy aquí a dibujar, si yo dibujo los vectores campo, entonces yo tendría un vector más grande acá, cuando estoy más cerca, en cualquier punto, ahí, todos del mismo tamaño entre ellos, y después cuando me voy alejando tengo unos vectores más chiquitos, porque la distancia es menor, ¿sí? Y entonces, recuerden que no es que no haya campo entre medio de la línea de campo, siempre hay, es continuo el campo. Lo que pasa es que por la representación. Entonces, si me pongo más lejos, voy a tener campos más chiquititos, y así a la medida que me voy alejando, pero siempre tengo esta idea de la regla de la mano derecha, que me dice entonces que tengo órbitas para el caso del campo magnético, o al revés, si es la corriente la que circula, el campo magnético tiene la otra dirección como circulando. Bueno, para los dos casos sirve. Ya, entonces, este era un ejemplo, ¿sí? Tenemos entonces un hilo recto. La misma idea de la densidad lineal de carga con el campo eléctrico. Pero bueno, ¿qué puede aumentar en dificultad para el mismo caso? Es que sea una línea, pero que tenga una cierta curvatura. ¿Sí? Ahí con la curvatura, lo que tenemos entonces es para entenderlo, y aquí lo vamos a plantear de esta cierta forma, y es a través de encuestas. Para reconstruir este anillo que está orientado en el eje YZ, ¿sí? Y la corriente está en ese sentido, que bueno, depende si lo miro desde acá, desde el eje, desde acá lo estoy mirando, entonces yo puedo decir que es antihorario el giro de la corriente, ¿cierto? Pero, bueno, lo que yo necesito calcular es el campo en el centro. Entonces, para eso vamos a ir reduciéndolo de a poco. ¿Cómo? Tomando pedacitos de corriente. Primero, este pedacito de corriente que está arriba. Si yo tengo ese pedacito de corriente arriba, que apunta es recto, a sumar lo que es recto, ¿sí? Que apunta hacia la dirección Z positivo. Entonces, ¿cuál es la dirección del campo en el centro? Debido a ese pedacito de corriente que apunta hacia allá. Entonces, usen la regla de la mano derecha. Recuerden, el pulgar les muestra hacia dónde apunta lo que está recto, y la mano, el giro de la mano les dice cómo está el campo alrededor, o la corriente, bueno, lo que sea que esté girando. Entonces vamos a las votaciones, y ahí ustedes díganme el campo en el centro, ¿hacia dónde apunta? Regla la mano derecha, pongan el pulgar en la dirección de la corriente, y el giro de la mano les dice cómo está el campo alrededor. Entonces lo que necesitan saber es, bueno, está girando alrededor, pero justo en ese punto abajo, ¿hacia dónde apunta el campo? Justo en ese punto abajo. Ya, vamos a cerrar la votación. Entonces, ya, la mayoría, les comparto el resultado, el 83% dice que es la dirección X positiva, que es B0I. ¡Perfecto! ¡Qué gusto! Que la mayoría tenga razón. Entonces, ¿por qué es eso? Porque me equivoqué de lápiz acá. Entonces, lo que yo tengo es ese elemento recto, aquí está como mi pulgar, ¿cierto? Apuntando, y alrededor de esta cosa que está recta está la órbita donde está el campo magnético. Bueno, algo así. Va, parece que había puesto borrador. Bueno. Ahí. Ya, entonces, asoma que esto está como al centro, no que tan al centro, pero ustedes me entienden. Entonces, el pulgar va hacia allá va el pulgar. Pongo la mano hacia allá, el pulgar apunta, y el giro entonces del campo es de esta manera. El campo va así, girando, 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 viene acá,
gira. Allá va el campo. Así va. Viene por acá y justo abajo. Aquí voy a poner otro color. Justo cuando viene abajo, viene aquí, claro, hay que tratar de mirar esto en perspectiva, pero viene así. Perdón, se me chocó un poco, pero viene así. Lo mismo que aquí arriba, me debe haber quedado así. Ahí. Y aquí justo frente, ¿saben qué? Yo creo que, no, ¿saben qué? Voy a dibujarlo de nuevo. Inaceptable el dibujo feo. Vamos a borrar, vamos a borrar. Qué cosa más fea. Ya, ahí. Ahí sí, ya, a ver si ahora me queda un poco mejor. Entonces, lo que voy a hacer, para que me quede, me voy a guiar un poco aquí. Voy a ver, ahí sí, ahí, lo que quiero es que me quede, bueno, claro, ahí está, ya, entonces, ahí, entonces justo aquí va hacia arriba, justo aquí al frente va hacia abajo, justo aquí arriba va hacia allá, y justo hacia acá va hacia acá. ¿Sí? Está, fíjense cómo está orientada esa órbita. Hay, la dificultad acá está verlo en perspectiva. Ya, pero el 83% si marcó la alternativa correcta, que era esta, es porque lo vio de esa manera. Lo vio como inclinado y lo vio en 3D y se dio cuenta que, claro, que justo aquí abajo el campo apunta hacia allá. Regla la mano derecha, ¿ok? Ya, entonces vamos a ver si fue casualidad ese 83% o si estábamos bien en la deducción con la regla de la mano derecha. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, a través del siguiente segmento, este. Tengo el segmento que está ahí, apuntando hacia abajo. Y me piden cómo contribuye ese segmento con el campo en el centro, el campo magnético. Entonces, voy a hacer la pregunta 2. Y ahí está. ¿Hacia dónde apunta? Entonces, recuerden, el pulgar les da la dirección de lo que es recto. Y hagan el ejercicio de ver cómo gira alrededor. Ajá. Recuerden, pulgar, la corriente, que en este caso es lo recto. Y la mano derecha, el giro, les dice cómo es la órbita alrededor. Entonces tratan de verlo ahí en perspectiva. ¿Cuál es la dirección del campo? Vamos bien hasta ahora, vamos bien. Un par más de votos para cerrar. Ya. Vamos a cerrar entonces. Finalizamos la votación. Ya. Les comparto los resultados. Bajó el porcentaje. 67% dice que es la, ahora que es la A, en vez del 83%. No sé, esto da como para hacer un análisis del caso. Ya, ¿por qué hago ese comentario? Porque resulta que la idea acá es que ustedes tienen lo recto, el pulgar, es la corriente que va hacia abajo, y entonces, y aquí voy a tratar de dibujarlo también para que me pase lo mismo, que se entienda la perspectiva. Entonces tengo la órbita alrededor, es esa, que está ahí. Entonces, voy a borrar esas rayas que hice, que son muchas. Ahí. Claro. Entonces, ¿cómo circula alrededor de esa órbita? Porque esa es la parte recta, la corriente. Pongo el pulgar. Quiero ver si me están viendo. Ahí. Entonces, el pulgar va hacia abajo y la mano gira así, ¿cierto? Va así. Entonces, pulgar hacia abajo, el campo va así. Lo voy a dibujar de otro color. Acá el campo. Circulando, entonces tengo el campo va así, alrededor acá. Por acá, justo cuando llega en esta parte, va hacia allá.
Viene así, justo cuando va acá, va así. Ahí se me la había un poco, a ver, más para acá. Y cuando justo está acá, así. Y acá, así. ¿Lo ven? Ahí va dando vuelta alrededor del campo. Entonces cuando está acá, en los extremos, va en la dirección X, pero punta hacia la derecha en X o hacia el fondo, hacia los negativos en X, dependiendo de qué lado del círculo esté. Entonces sigue siendo la misma respuesta, ¿sí? Sigue siendo la misma respuesta, apunta en la dirección, aquí lo comprobamos, en la misma dirección. Ya, entonces ahora yo les voy a preguntar, porque como no me quedo muy clara la tendencia, no supe en realidad aquí qué fue lo que pasó, entonces les voy a plantear nuevamente la pregunta, pero ahora, y aquí lo borro esto, imagínense que no está ese segmento rojo que está ahí, sino que el segmento que voy a dibujar ahora es el que está aquí al otro lado, ese, donde la corriente va hacia arriba. ¿Sí? Ahí va la corriente hacia arriba. Entonces, si estoy mirando solamente ese segmento, voy aquí a pintar este con blanco para que no se note. Este de acá no está. Entonces solamente tengo ese. Y también está a una distancia R, bueno, da lo mismo, pero importante es que el segmento que está justo ahí. Entonces voy a lanzar de nuevo la votación. ¿Ya? Voy a lanzar la votación. Continuar. Ya. Y ahora, cuando considero ese pedazo, ¿cuáles? Hagan la idea entonces de la órbita alrededor, el pulgar apunta hacia arriba. ¿Cuál es entonces la dirección del campo a ese lado que viene siendo como el lado izquierdo del hilo, ¿no? Ahí justo en el centro. Uno más, un voto más. Vamos, uno solo. El último voto, vamos. ¡Perfección! 100%. Perfecto, 100% entendido. Claro, la idea en ese... Aquí dejo de compartir. La idea es la misma idea de la órbita, ¿sí? Tengo la órbita, aquí este es el centro, como el centro de la órbita. Voy a tirar aquí este que es paralelo al eje para que se... por ahí será. Aquí está la órbita. Acostada ahí en el... Y tengo entonces los vectores campo, como el pulgar indica la dirección de la corriente, entonces mi giro de la mano me muestra cómo va el campo. Así que de acuerdo a eso, que es la regla de la mano derecha, nomás voy así. Y aquí me encuentro de frente, y aquí sigo para acá, y aquí para acá, y así. Y aquí para... y aquí justo al frente de ese, hacia allá. Ya, entonces cada uno de los elementos, y ahí esto ha sido un buen ejercicio para aplicar lo que les decía yo de la regla de la mano derecha. Ahora entendiéndolo con direcciones en el eje cartesiano. Cada uno de esos elementos entonces contribuye con, y el de abajo también, contribuye con una dirección de campo, en este caso hacia el eje X positivo. Entonces el círculo completo, si uno lo suma todo, toma todas las contribuciones, voy a tener un tamaño del vector, campo magnético, que lo podemos determinar, digamos, por esta expresión, pero la dirección, lo importante es que la dirección apunta en el eje X, hacia el eje X positivo. Entonces ahí lo puedo determinar. Ahora, ¿cuánto vale eso? Bueno, eso se puede calcular con Biot-Savart. Pero la dirección la podemos saber entonces ya a priori con la regla de la mano derecha, y eso nos va a servir después para comprobarlo. Porque esto nos da, esta expresión de Biot-Savart nos da todo, el tamaño y la dirección. Entonces, si después la dirección no nos calza bien con la que encontramos con la regla de la mano derecha, algo está mal. Yo confío 1000 veces más en la regla de la mano derecha que en lo que me dé un cálculo matemático. Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado y comprobar bien sus resultados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mirándolo desde arriba o desde frente, tenemos el anillo de esta forma. Tomamos un DL. Ahora el DL puede ser cualquiera. Yo aquí lo tomé en este cuadrante. Se escoge un 0. Aquí no está dibujado, pero el 0 aquí es el 0 del ángulo. Aquí está el 0. Y con respecto a ese 0, entonces yo uno entre el 0 y el DL.
y ahí me da la variable de integración, que en este caso es el ángulo. Esta es la misma idea que con una distribución lineal de carga. Y después de esto, entonces, ahí ya puedo dibujar mi vector posición, una vez que ubiqué mi DL, que me une el punto donde yo, o sea, parte desde mi elemento el que produce el campo, que en este caso es el campo magnético, hasta donde mido, que es en el centro. Y ahí está dibujado mi vector R. Y ahí ya empiezo a pasar todo esto que dibujé a ecuaciones. Entonces tengo, me quedo con rayas, esto borremos. Ahí. Entonces mi vector R lo escribo, aquí las componentes son en función de ese ángulo R coseno en X, y ¿por qué me quedó esto de haber sido negativo, no? Las dos negativas. A ver, hacia abajo, no, porque el X ya, no, olviden, no es positivo, porque definimos el Z positivo hacia la izquierda, por una razón misteriosa y desconocida. O sea, si hubiese estado definido acá, por ejemplo, el X, las dos componentes habrían quedado negativas, ¿sí? Pero en este caso el positivo Z es hacia la izquierda, por el gusto de, no sé, de quien planteó el problema. Entonces borramos esto acá, así que queda positivo, está bien el signo más, porque está hacia el lado positivo de las Z. Y está escrito entonces mi vector posición, el tamaño es R, así que el unitario es eso dividido por eso, así que me queda coseno de aquí, el coseno, no, ni siquiera está escrito, pero bueno, es dividido por eso. Lo que nos queda después es encontrar el DL, ¿sí? El DL es un elemento, así como está dibujado ahí, una especie de elemento tangente, ¿no? Un elemento pedacito de la circunferencia. A ver, ¿dónde está mi...? ¿Por qué no me aparece? Acá. Entonces mi DL, aquí está el DL, este es un pedacito de largo, entonces es un pedacito de... no me quedo muy centrado. Ahí. Ya voy a hacer el DL más largo nomás, porque me quedo chueco. Ahí. Entonces tengo un pedacito, un elemento de ángulo. Acuérdense que el ángulo aquí es la variable. Tengo un elemento de ángulo y el radio es un radio R de la circunferencia. Entonces el largo de esto, el tamaño, la magnitud de mi vector DL es R de teta, ¿sí? Es lo mismo que cuando hacíamos lambda de L, ¿se acuerdan? Y el DL era ese. Bueno, aquí el DL es el mismo, el tamaño, R de teta. La dirección del vector es como la corriente va de esta manera circulando, así, esta dirección es dirección tangencial, le podríamos llamar. ¿Sí? Aquí, si uno está en coordenadas polares, en coordenadas cilíndricas, de hecho, este nombre recibe esa coordenada, la coordenada del ángulo, teta tongo en este caso. Entonces, esa es la dirección tangente en este caso de circulación antihoraria. Y esa dirección la voy a escribir así por ahora. La puedo pasar, por supuesto, a coordenadas cartesianas, X, Y, Z. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí déjenme borrar estas rayas para que no nos confunda. No es borrador, ahí está. Ya, entonces, aquí borro esto. Ya, entonces, ¿cómo lo escribo? Saco las componentes del vector teta tongo. Apunta hacia arriba, si se fijan, y hacia la izquierda. Ahí. Entonces, esas son las componentes. Acá voy a escribir para que se fijan, aquí está el vector, aquí está el ángulo teta. Este ángulo que está acá es el mismo que estoy dibujando acá. Entonces, este es el ángulo teta, ese es el ángulo puesto por el vértice, bueno, en realidad son todos ahí los mismos. Este de acá también este de acá es el ángulo teta. Ahí sí. Ya, entonces, en el eje... Aquí vamos a borrar este. Ahí. Entonces, en el eje Z, que es la componente que está aquí abajo, déjame cambiar el color. Entonces, este vector de acá, que es ese pedacito, es en el unitario, es seno catongo. ¿Sí? Esa es la componente. Y hacia arriba es coseno, y es positivo. Las dos son positivas. J tongo. Entonces, con eso escribo esa dirección en coordenadas cartesianas. Esto es si quiero trabajar todo el problema como coordenadas cartesianas. El vector R, el vector dr, todo escribirlo como coordenadas cartesianas. Yo personalmente prefiero las coordenadas polares cuando son útiles, como en este caso en particular. Sí, hasta aquí estamos bien con coordenadas cartesianas. Pero, ¿cuál es la otra forma de hacerlo?
Voy a borrar todo y les voy a decir, bueno, la otra forma es como, diría yo incluso más, muchísimo más simple, no tiene tanta deducción, ni senos, ni cosenos, ni nada de eso. ¿Cómo es? Bueno, tengo el radio, el vector posición, ¿sí? El vector posición apunta hacia adentro. Entonces mi vector es R, tiene un tamaño, que no lo conozco, lo voy a escribir como R nomás. Bueno, en este caso sabemos que el largo es R. Y apunta en la dirección R, radial, pero hacia adentro, ¿sí? No voy a poner un menos, pero bueno, hacia adentro, apunta hacia adentro. Lo voy a escribir, qué feito, lo voy a escribir más bonito, así. R, estoy trabajando en polares, ¿ah? Esta es la idea de lo que estoy haciendo ahora. Entonces tengo el vector R, lo escribo como su tamaño, que es R, y menos R tonco. Así me gusta más como está escrito. Y el vector DL, tal cual como está escrito acá, que son en realidad las coordenadas polares. DL, teta tongo. DL es igual al largo, teta tongo. Entonces, ¿qué tengo al final? Es un producto cruz entre un vector que va hacia adentro, hacia adentro, ahí. Ese es mi vector R tongo, y uno que va así. Ahí está. Teta tongo. ¿Sí? Eso es lo que tengo. R, DL cruz R, DL cruz R tongo, cuando estoy en polares, el DL es este, DL, el R lo saco afuera también, y me queda teta tongo cruz esa dirección que es hacia adentro menos R. ¿Sí? Cuando estoy en polares. Entonces lo que necesito saber es cuánto vale este producto cruz. Y luego con la regla de la mano derecha. Teta, acá está, fíjense, y el R, este es un R que apunta hacia el centro. Entonces apoyo el canto de mi mano en el ángulo que es tangencial, o sea, en el vector que es tangencial. Déjenme ver aquí si estoy mostrándoles bien la mano, porque si no tengo prendida la cámara, no lo sé. Ahí. Entonces apoyo en el primer vector del canto, que es el teta, y gira mi mano hacia el otro vector. Y mi pulgar me dice que ese producto cruz entre el ángulo y el R tongo, que va hacia el centro, me da un vector que sale del plano. Mi pulgar está saliendo del plano. Entonces con eso yo sé directamente que ese producto cruz que está acá me da un vector que sale acá. Este que está acá me da un vector que sale. ¿Y cuál es la dirección de que sale aquí? Esta dirección que sale es la dirección X. X y Z, sí. Esto de acá es la dirección X. Bueno, y tongo, ¿no? Y tongo. Entonces, se fijan, me elimino el escribirlo en función de senos y cosenos, pero bueno, ustedes tienen la libertad de escoger cualquiera de los dos caminos. Normalmente uno les enseña con cartesianas porque están más familiarizados con el sistema de coordenadas, pero más adelante van a tener que aprender a manejarse bien con polares y con esféricas. Bueno, pero esta es como una especie de introducción. Y tal vez un caso sencillo donde aplicar las coordenadas polares. Entonces, bueno, sigamos con cartesiana. Tenemos el DL ya escrito en cartesiana porque pasamos este teta tongo a esta expresión que está en cartesiana. Y tenemos el vector R tongo, que sería esto partido por su tamaño, que está expresado en cartesiana. ¿Se fijan? Tiene componentes en K, en J, en Z y en X, digamos, o sea, en Y. Y el teta tongo, que tiene componentes en Z y en Y también. Entonces, tenemos que hacer el producto cruz, reemplazar esas cosas acá, siguiendo, eso sí, el trabajo con cartesiana. Y hacemos entonces el determinante. Acá se coloca el primer vector, como les dije, tenía componentes solamente, a ver, me devuelvo acá, el DL tiene componentes seno en Z y coseno en Y. Coseno en Y, seno en Z, lo que acabo de decir, pero al revés, ¿cierto? Y, bueno, y el otro vector, que es el R tongo, tenía esas componentes, menos seno y coseno. Entonces, una vez que aplico el determinante, que lo resuelvo con esto de que es más, menos y más, llego a esta expresión con seno cuadrado y coseno cuadrado, que es 1. Y llego a esto que está acá abajo. ¿Se fijan? Entonces, el haber usado la regla de la mano derecha usando coordenadas polares me evitó todo este paso.
de resolver el determinante, y de escribir las coordenadas y ubicarme bien dónde estaban los ángulos para saber cuál era seno y coseno, en el caso de las direcciones tangenciales. Si yo lo hubiese hecho con coordenadas polares, llego al tiro el r teta i, que es lo que les dije antes. Pero insisto, ustedes están en la libertad de trabajar ahí como sea. Entonces, tenemos el producto cruz, que es lo que va arriba en el numerador de la expresión del campo magnético. Bueno, eso lo reemplazo entonces, ahí está r de teta y tongo, y la integral ahora, como mi variable de integración es el ángulo y quiero dar la vuelta completa, porque es el anillo completo, va entre 0 y 2pi. Entonces resuelvo la integral y me queda el 2pi directo acá, la integral del ángulo, así que es el ángulo evaluado entre 0 y 2pi. Y ahí entonces llego a este resultado que es el campo en el centro de la espira. Esta cosa, acá. Entonces, acá está en el centro, depende del radio y depende de la corriente que está circulando, de la intensidad de la corriente que está circulando. Claro. Bueno, y lo más importante, la dirección, es hacia afuera. Eso ya lo sabíamos por la regla de la mano derecha, ¿eh? Pero bueno, se confirma entonces a través de la ley de Biot-Savart la dirección, que es I-Tongo. Esa es la idea entonces de cómo resolver este tipo de ejercicio. Ahora, aumentando la dificultad, no sé si me pueden decir la hora. ¿Qué hora es, chicos? Faltan Hace 6 minutos, 14. profe. ¿Cuánto falta? Disculpa también. 6 minutos. Ah, ya, perfecto. Entonces, claro, aquí como aumentamos el grado de dificultad para este mismo ejercicio es que levantamos el punto donde necesitamos calcular el campo magnético. Entonces, en vez de calcularlo en el centro de la espira, lo tiramos hacia afuera de la espira. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y esto es parte de la guía que van a tener para los ejercicios. Acá la idea es que ustedes van a tener un DL. Acá está dibujado, bueno, lo voy a dibujar acá, pues ya que está dibujado el radio ahí. Ahí. Entonces ustedes van a tener un elemento de L, igual que en el caso anterior, pero lo que va a cambiar es que su vector posición va a ir desde el de L hasta el punto donde estoy calculando, entonces se levanta. Va a tener componentes ahí, va a tener componentes tanto en X como en Y como en Z. ¿Sí? Entonces al escribir este vector, la expresión se va a complejizar un poco más, la expresión del dl cruz R tongo, porque este retongo va a tener componentes en Y, o sea, en X, en Y y en Z, ¿sí? Entonces va a ser un poco más largo el producto cruz. Pero bueno, la idea es exactamente la misma, ¿sí? Acá la misma idea con el ángulo que ustedes van a tener que medir, porque el 0 lo definieron, por ejemplo, ahí. Y eso, así que esto va a quedar de tarea, ustedes lo van a ver. Aquí tenía una slide, pero prefiero que ustedes hagan el intento de resolverlo. Yo se las voy a dejar aquí escritas solamente, sin entrar en mucho detalle, como está escrito el de L. Esto, insisto, en cartesiana. También esto se puede trabajar solamente como polares, pero bueno, siempre normalmente lo hacemos para no confundirlos tanto con sistemas de coordenadas en cartesiana. El vector R va a tener componentes en I, en J y en K, lo mismo que el vector R tongo, y entonces cuando lo meto en el producto cruz, ahí tengo que hacer el determinante, que aquí no está, así que ustedes lo van a tener que hacer, van a llegar a un vector que tiene componentes en I, en J y en K. Ahora, este producto cruz que ustedes van a encontrar acá, y aquí es donde empieza más el razonamiento físico, ¿no? Porque este producto cruz, si ustedes toman por segmento, cada uno de estos segmentos cómo contribuye, si yo me voy al ejercicio acá, el original, y veo como, por ejemplo, un segmento que yo dibujo acá, si yo tomo este segmento, que tiene la corriente justo hacia arriba en este caso, hacia arriba, ¿cierto? Ahí va la corriente así como justo al frente aquí va hacia abajo. Cuando tomo ese de acá de la derecha, ¿en qué dirección apunta el campo magnético aquí en el punto P? Entonces, bueno,
tal vez no sea tan fácil verlo, pero aquí la idea es dibujar una órbita con que este es el centro, esa parte que está recta. Entonces, no me queda muy bien esto, pero bueno. Me disculpan por el dibujo nuevamente. Ahí, claro. Entonces tengo, ahí está más o menos. Y la idea de esto es que ustedes tienen la regla de la mano derecha y ya sabemos que con la regla de la mano derecha el campo magnético va a dar la vuelta en este sentido. Así va a estar dando la vuelta. Pero ahora cuando esté acá no voy a tener una posición tan específica como la tenía antes. Entonces voy a tener un ángulo ahí. Si se fijan. Chururup, chururup. ¿Sí? El punto que está recto, o sea que está en el mismo eje Z, sería uno que esté como por aquí al frente. Ese es el que va a tener la misma dirección que el eje Z. Y el que esté por el frente, por el otro lado, también va a tener la dirección en Z. Pero este que está acá está como en un ángulo, ¿sí? Entonces no está orientado solamente en un eje, sino en dos ejes. Esto es bien cualitativo, ¿eh? Entonces, finalmente, esa contribución me va a dejar un campo que está acá. De la misma manera, si yo tomo la contribución del frente, este que les decía yo que estaba acá, que va hacia abajo, entonces voy a tener un campo aquí alrededor, como va hacia abajo, viene en la otra dirección, bueno, finalmente voy a tener algo que va como así. Si tomo el de arriba, voy a tener, bueno, y así si tomo el de arriba y el de abajo, voy a tener uno así, voy a tener, bueno, al final esto va a parecerse mucho a lo que sucede con ¿qué? Con el caso del campo eléctrico. ¿Y qué sucedía cuando yo tenía todas estas contribuciones del campo eléctrico así? ¿Se acuerdan o no? Que eran simétricas y que... ¿Qué pasaba al final? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedía con el campo en ese entonces eléctrico? ¿Sí? Se anulaban las componentes que no fueran en el eje X y ahí Exacto. quedaba que hacia esa dirección. Exacto, perfecto. Entonces todo el campo queda así. Se anulan las otras componentes. Entonces, fíjense que en el desarrollo, que yo les estoy mostrando en la siguiente slide, llegué hasta aquí, hasta ahí. Y este es el producto cruz. Entonces, este producto cruz que va en la integral tiene las tres componentes, pero nosotros sabemos que la que va a sobrevivir va a ser la que tiene la componente en el eje X, que es la última que está acá, el R y tongo, con el denominador. Ya, entonces, este ejercicio queda como parte de lo que ustedes van a ver en la guía para encontrar el campo en ese punto que está ahí. Por supuesto, tipos de ejercicios que uno puede resolver por Biot-Savart son ejercicios donde tienes pedazos, segmentos de estos arcos, ¿sí? Arcos circulares. Uno tiene, por ejemplo, el campo tiene un pedazo de segmento, después otro recto, después otro así, qué sé yo, y le piden calcular el campo aquí, y la corriente va circulando de alguna forma. Son puras configuraciones donde hay alambres con corriente rectos o circulares. Esos son, en el fondo, lo que uno calcular por Biot-Savart. Así que la guía que ustedes van a ver también lo van a ver en la ayudantía, va a tener muchos ejercicios de ese tipo. Cálculos de campo magnético de segmentos en distintos lugares del espacio. Eso, chicos, no sé si hay alguna pregunta, si no... A ver.